Vamos a iniciar con la clase número 3. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la relación entre los factores psicológicos y el sistema cardiovascular. Bien. Recordemos que la psicofisiología es la ciencia de la interacción mente-cuerpo. Estudia cómo los procesos psicológicos se expresan a través de cambios fisiológicos medibles. Es fundamental para ustedes como futuros psicólogos clínicos dominar o comprender el terreno de la psicofisiología. No estamos hablando de una relación simple, por ejemplo, estoy estresado, me duele el corazón, sino que es algo mucho más complejo que va en ambas direcciones y que es dinámico. La mente influye en el cuerpo y el cuerpo también influye en la mente. Otro ejemplo sería que cuando tenemos un paciente con ansiedad, este paciente no solamente piensa que está en peligro, sino que todo su sistema cardiovascular realmente entra en estado de alerta. Y luego de eso entonces ocurre algo muy importante. El aumento de la frecuencia cardíaca retroalimenta la ansiedad y eso genera el círculo psicofisiológico. Ahora, acá no estamos hablando de lo que hablamos anteriormente de la retroalimentación, sino ese ciclo perpetuo. Entonces, este proceso psicológico, que no son más que emociones, cognición, percepción, manda señales al sistema nervioso donde las integra y las regula y genera una respuesta fisiológica que se puede medir por la parte del sistema cardiovascular. Entonces, el cuerpo no responde directamente al estímulo, sino que responde a la interpretación de ese estímulo. Hay una secuencia real. Yo tengo esa parte cognitiva, la proceso en el sistema nervioso central, activo de forma autonómica y genero esa respuesta cardiovascular. Por ejemplo, hay dos estudiantes que van a presentar un examen. Uno de ellos lo percibe como un reto y genera una activación leve de su sistema nervioso, mientras que el otro lo percibe como una amenaza y va a generar en él taquicardia intensa. El estímulo, que es el examen, es el mismo, pero la respuesta cardiovascular no es la misma. Recordemos entonces que el sistema nervioso central actúa como un regulador cardiovascular. Es como un regulador fino. Por ejemplo, tenemos que la frecuencia cardíaca no es fija, sino que cambia segundo a segundo. La presión arterial se ajusta continuamente, el tono vascular determina hacia dónde va la sangre. Cuando una persona tiene ansiedad, entonces hay aumento de frecuencia cardíaca, hay aumento de presión arterial, hay vasoconstricción periférica y esto genera algunos síntomas que el mismo paciente le puede decir a usted, como que tiene las manos frías, sudorosas, que tiene palpitaciones, que tiene sensación de opresión en el pecho. Entonces, bueno, acá tenemos más explicadas las partes de la frecuencia cardíaca, que está controlada por el balance simpático-parasimpático ante cada demanda interna o externa, la presión arterial, que está regulada mediante señales nerviosas que ajustan el gasto cardíaco y la resistencia vascular, y por último, el tono vascular, que es modulado por señales autonómicas que determinan la distribución del flujo sanguíneo en todo el organismo. Por su parte, el sistema nervioso autónomo genera un equilibrio dinámico. Es el puente real entre la mente y el corazón. Todo lo psicológico se traduce en este aspecto en anatomía, en fisiología. Y lo más importante es que no funciona como un interruptor que usted enciende y apaga, sino que funciona como un equilibrio dinámico, una interacción permanente que nos permite como organismo adaptarnos a cada situación.
En la rama simpática, por ejemplo, recordando que es el sistema de supervivencia, activa la adrenalina, la noradrenalina, genera ese estado de alerta. En los ataques de pánico, por ejemplo, que alguien me persigue, que algo me da miedo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, hay hiperventilación, eso de respirar rápido, y el cuerpo cree que está en peligro real. Por su parte, la rama parasimpática, que es el sistema de recuperación, de relajación, no es pasivo, sino que es activo. Disminuye la frecuencia cardíaca, favorece la digestión, promueve la reparación o relajación de todo el organismo. Después de una crisis de ansiedad, cuando se activa el sistema parasimpático, usted puede relajarse, pero si no se logra activar el sistema parasimpático, el paciente o la persona va a quedar activado por horas, generando crisis de ansiedad recurrentes por el mismo estímulo que se recibió horas antes. Entonces, el corazón responde a la mente. El sistema cardiovascular no solo responde a demandas físicas, sino también a procesos psicológicos, incluso en ausencia de actividad física, porque recordemos que les mencionaba que el ejercicio también genera estrés en el cuerpo, aunque usted esté acostumbrado a hacerlo. Este es uno de los conceptos más importantes de toda la psicofisiología. No necesita grandes estímulos para activar la respuesta cardiovascular o la respuesta sistémica nerviosa. Usted puede tener pensamientos, emociones, incluso anticipaciones mentales que pueden generar cambios cardiovasculares. Si usted se acuerda, por ejemplo, una niña que se quemó cargando una sopa en el carro, estuvo casi 2 meses en el hospital entre curaciones, y una curación de quemadura es bastante traumática. Incluso antes de esas curaciones, sobre todo en los niños, se coloca anestesia o se coloca analgesia, o sea, medicamentos para el dolor o medicamentos para adormecer. Pero la paciente llega a consulta porque en su adolescencia odia la sopa, no toma sopa. Y cuando usted trata de indagar, en algunas circunstancias o en algunos momentos, la paciente le dice a ustedes que ella se quemó una vez con una sopa. No es algo que repita constantemente, pero en varias citas se lo ha repetido por lo menos 2 veces. Entonces, no está ocurriendo nada real, pero su corazón y su mente se aceleran como si realmente estuvieran en peligro. El cerebro no va a distinguir completamente entre lo que está imaginando y lo real en los términos autonómicos. En los estados psicológicos y los patrones cardiovasculares se representan en el cerebro y generan patrones fisiológicos específicos que incluyen cambios cardiovasculares medibles. Va a generarse una cadena causal. Esa cadena causal es clínica y va a ayudarlo a usted a demostrar que la mente y el corazón realmente están interconectados a través del sistema nervioso. Esa cadena incluye procesos psicológicos, activaciones cerebrales, modulaciones autonómicas y la respuesta cardiovascular final. Y usted la puede medir tomando la presión, midiendo la frecuencia cardíaca, colocando un monitor y visualizando la variabilidad cardíaca. Incluso en un electroencefalograma usted va a poder ver esa variabilidad del sistema nervioso central. Las emociones se vuelven moduladores cardiovasculares, ¿sí? Cada emoción activa un patrón autonómico específico y produce respuestas cardiovasculares características y diferenciadas. Ahora, ¿cuáles son las emociones que tenemos? ¿Cuántas emociones tenemos? Entonces, como cada emoción tiene una firma fisiológica,
Por ejemplo, el miedo va a generar taquicardia y le va a hacer que su cuerpo se prepare para la huida. La ira, por su parte, va a generar un aumento en la presión arterial y una vasoconstricción periférica, elevando el gasto cardíaco. Y la ansiedad va a generar una activación sostenida autonómica sin ningún estímulo presente. Cuando usted tiene ansiedad generalizada, no necesita un estímulo. Incluso recordar algo le puede desencadenar una crisis de ansiedad. Y eso es puramente cognitivo. Pero el impacto cardiovascular que va a tener su paciente va a ser real. En cuanto al estrés, recordemos que el estrés implica una activación fisiológica sostenida frente a demandas percibidas que superan los recursos del individuo. Su impacto sobre el sistema cardiovascular varía significativamente según su duración y la cronicidad del estrés. Eso nos lleva a hablar de estrés agudo y estrés crónico. El estrés agudo es adaptativo, es protector, es reversible. Por ejemplo, si alguien frena bruscamente un carro, todo su sistema se va a activar, generando una respuesta cardiovascular. Cuando ya usted ve que todo está bien, que no lo chocaron, que no se chocó, ni nada por el estilo, usted va a recuperarse, va a relajarse. En el estrés crónico, por su parte, que es algo ya patológico como tal, es persistente y es acumulativo, genera efectos a nivel del sistema cardiovascular como por ejemplo subida de la presión arterial, disminución de la variabilidad cardíaca y sobrecarga cardíaca. Entonces, el estrés no es solamente eso que le genera a usted una emoción de ansiedad, de taquicardia, también pudiese ser una persona que en su trabajo tiene problemas laborales. El clásico meme que hay por ahí, tenemos un ambiente laboral estable y la imagen de fondo es una serpiente, una tarántula y un escorpión. ¿Ok? Entonces, cuando usted está en ese ambiente laboral, aunque usted esté quieto, su sistema nervioso central y su cuerpo y la respuesta cardiovascular nunca se va a apagar. En cuanto a la cognición y los factores sociales, más allá de las emociones y del estrés, tenemos otro tipo de factores psicológicos que influyen de manera significativa en la regulación cardiovascular, incluso si no está el estímulo real, solamente recordarlo. Los procesos cognitivos, por ejemplo, generan atención focalizada, evaluación de amenazas, anticipación de eventos, es decir, activa respuestas cardiovasculares sin tener el estímulo allí con ustedes. Por la parte de los factores sociales, las interacciones sociales tóxicas, por llamarlo de alguna forma, el aislamiento social, los conflictos interpersonales, modulan esa regulación cardiovascular, generando activación de circuitos cerebrales emocionales. Entonces, no solamente son las emociones las que afectan el corazón, sino que también los pensamientos, la anticipación, la interpretación de algunas cosas, las relaciones sociales. Por ejemplo, una persona que se aísla socialmente tiene mayor riesgo cardiovascular. Una persona que tiene pensamientos catastróficos tiene una activación autonómica constante. Entonces, esos mecanismos psicofisiológicos son la vía central de regulación cardiovascular. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un estímulo psicológico, un pensamiento, una emoción o una percepción, se activa una cadena de procesamiento neurobiológico que culmina en una respuesta cardiovascular medible. Esta vía entonces integra múltiples niveles del sistema nervioso.
Esa cascada jerárquica entonces explica por qué un simple pensamiento puede producir cambios cardiovasculares reales. El cerebro no distingue entre una amenaza que usted se está imaginando y una amenaza real. En esta imagen podríamos decir que un pensamiento puede generar una respuesta biológica completa. ¿Cómo? Pues lleva una ruta. Recordemos que es un orden jerárquico. Primero pasa por la corteza cerebral, al sistema límbico, al hipotálamo, al sistema nervioso autónomo, al corazón, y esto genera cambios fisiológicos medibles. Por ejemplo, estas personas que tienen poderes de premonición, creo que algo malo va a pasar. Dice mi cuñada en estos días, huelo a gas, y llamó a todo mundo que revisaran sus estufas y se cuidaran porque algo iba a pasar. Digo, hay cuestiones que uno realmente no sabe, pero eso genera un ambiente estresante en otras personas y genera una activación completa del sistema cardiovascular. En cuanto a la respuesta autonómica y la integración cardiovascular, entonces recordemos que está la activación simpática, la activación parasimpática y un balance dinámico. Cambios que puedo ver, que puedo medir y que van a reflejar una adaptabilidad de mi organismo, de mi sistema nervioso, de mi sistema cardiovascular, un indicador de salud que es modulable psicológicamente y que es base de interpretación tanto médica como psicológica. Entonces, la salud cardiovascular depende del equilibrio. ¿Cuál equilibrio? Que el simpático activa, que el parasimpático recupera o relaja y que hay un marcador clínico en ese balance permanente. En un paciente sano, por ejemplo, cuando está activo, el sistema nervioso genera una recuperación rápida. Pero si usted tiene un paciente que sufre de ansiedad, que sufre de pánico, cuando se activa esa ruta jerárquica, el paciente no logra recuperarse de la manera adecuada o simplemente no se recupera del todo. Las tres dimensiones que tiene la respuesta cardiovascular. Por la parte de la psicofisiología cardiovascular, nosotros buscamos analizar esa respuesta del sistema mediante tres dimensiones complementarias que nos permiten caracterizar cómo el organismo reacciona ante demandas psicológicas y cómo se recupera a su estado basal. Estas tres dimensiones son la reactividad, la recuperación y la variabilidad. En la reactividad es más que nada qué tan fuerte responde el sistema, qué tanto hay un cambio cardiovascular ante ese estímulo psicológico. Eso nos lleva a ver la sensibilidad del sistema ante demandas. La recuperación, por su parte, es qué tan rápido vuelve a la normalidad, esa capacidad de retornar al estado basal después de activarse. Y eso es lo que lleva a una buena salud cardiovascular a largo plazo. Y la variabilidad es la capacidad de adaptarse y también la flexibilidad del sistema autonómico. La variabilidad cardíaca es un indicador de buena salud. No todos los complejos, y Omar no me deja mentir, no todos los complejos son iguales. Eso que usted ve en un monitor cardíaco no debería ser igual, pero sí debe ser constante. En cuanto a los patrones de respuesta diferenciados, es el principio fundamental de la psicofisiología cardiovascular, porque es que en diferentes estados psicológicos voy a tener distintos patrones fisiológicos. No existe una respuesta universal única, porque el organismo va a responder de una forma específica según el estímulo específico que tenga, según la intensidad del estímulo
qué tan real usted puede hacer algo que no existe y el contexto del proceso psicológico activado. Entonces, no todos reaccionamos igual. Aquí es donde entonces entra la individualidad psicológica. Factores, por ejemplo, como la historia personal, la personalidad, las experiencias previas, eso genera respuestas para nosotros para poder manejar algunas situaciones y es muy importante desde el punto de vista clínico, no solo médico, sino también psicológico, porque de repente usted tiene dos pacientes que ambos están estresados en su vida o tienen estímulos estresantes en su vida. Uno va a desarrollar hipertensión porque tiene ese ciclo perpetuo allí que no tiene retroalimentación y nunca se detiene. Siempre va a estar alterado, siempre va a estar frecuencia cardíaca, presión arriba y siempre va a haber vasoconstricción. Pero hay otra persona, otro paciente que sí tiene estímulos estresantes, pero está sano. Cada quien responde de la forma en que su cuerpo le permite. Entonces vamos a ver algunos casos prácticos, son simulados. En esta ocasión vamos a hablar de un estudiante que tiene ansiedad anticipatoria. Por ejemplo, la otra semana tiene examen parcial. No todos van a responder de la misma manera. Algunos quizás no estaban prestando atención y acaban de prestar atención porque escucharon la palabra examen. Y hay otros que, normal, hay examen. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, tenemos un estudiante que presenta taquicardia antes del examen. Incluso, yo podría decir, ni siquiera ha llegado al aula de clases el día que tiene examen. Entonces ya tiene un cambio medible fisiológico que es el aumento de la frecuencia cardíaca. Todavía no tiene el examen en sus manos. O sea, no es un estímulo real, es una anticipación. Es un estímulo cognitivo-emocional, no hay una demanda física, produce una respuesta cardiovascular real y medible. ¿Qué pasa con este estudiante? Bien, este estudiante tiene una activación por representación mental, tiene una anticipación al fracaso, tiene la percepción de que tiene una amenaza cognitiva, hay una activación de hormonas del sistema límbico, de la corteza cerebral, que van hacia el hipotálamo, lo que genera una respuesta del sistema nervioso autónomo, activando la vía simpática predominantemente. Y eso va a generar una respuesta cardiovascular que es lo que ya les mencioné, tiene taquicardia, le duele el pecho, tiene el pecho apretado. Esto es lo que está pasando en nuestro estudiante. Entonces, en este estudiante que tenemos un caso de ansiedad anticipatoria, estamos identificando el mecanismo psicofisiológico subyacente. Y las intervenciones que ustedes van a realizar como psicólogos pueden dirigirse con precisión a reducir la activación simpática y ayudarle a ese estudiante a restaurar el equilibrio autonómico mediante técnicas con respaldo empírico, pero que son probadas que funcionan en la mayoría de los casos. Su objetivo terapéutico va a ser disminuir la activación simpática sostenida y favorecer la recuperación parasimpática antes y durante situaciones de evaluación, antes o durante la presentación de un examen, que es el caso que tenemos aquí. Ahora, ¿qué técnicas va a utilizar? Si buscamos reducir la parte simpática y activar la parte parasimpática, podemos utilizar algunas estrategias o técnicas de intervención, respiraciones controladas, las cuales permiten la activación del nervio vago décimo par craneal, la reestructuración cognitiva que modifica esa percepción de amenaza, la relajación muscular progresiva que va a reducir el tono simpático y el mindfulness que favorece la regulación autonómica a largo plazo.
porque recordemos que la intervención debe ser antes y durante, y evitar que en el siguiente examen su estudiante, su paciente, presente la misma situación psicológica, psicofisiológica. Entonces, no es solo una relajación simple, es una modulación fisiológica real. En este caso número 2, vamos a ver un paciente con estrés laboral crónico y que encima de eso es hipertenso. Tenemos un paciente con alta carga laboral sostenida que presenta hipertensión arterial persistente. A diferencia del paciente anterior, el problema no es solamente un estímulo puntual, sino que permanece en ese estado psicológico de estrés crónico, el cual evita el cierre del ciclo, la retroalimentación y la detención de la interpretación del estímulo, o sea, un ciclo vicioso. Entonces, aquí cambia el enfoque. No es solamente un evento, es un estado de salud sostenido, una respuesta fisiológica cardiovascular sostenida. Entonces, tiene consecuencias. En el nivel psicológico, la percepción de falta de control sobre su situación laboral. En el nivel autonómico, ese predominio crónico del ciclo que mantiene el tono vascular periférico aumentado. Y esa respuesta cardiovascular a que su presión siempre está alta, lo que incrementa el trabajo fisiológico del organismo. Entonces, este paciente de repente es un alto ejecutivo de una empresa bastante movida, con bastantes clientes, bastantes proyectos, y que tiene un estrés laboral crónico. Entonces, sí, es un estrés crónico. No solamente la parte del origen psicológico, sino que ya también tiene una permanencia de respuesta cardiovascular. Vamos a tratar de manejar el estrés. Vamos a hacer intervenciones en las cuales no basta solamente el medicamento para bajar la presión, sino también manejar o intervenir en la parte cognitiva, emocional y en el estilo de vida de este paciente. Podemos utilizar técnicas cognitivo-conductuales que las orientamos a reducir la percepción de amenaza y aumentar el sentido de control. La regulación emocional con estrategias para modular la respuesta emocional ante demandas laborales y favorecer el equilibrio autonómico. Y la recuperación o relajación parasimpática con intervenciones de biofeedback, respiración, para ayudar a modular o activar el sistema parasimpático. Entonces vamos a ver todo esto como un modelo integrador psicofisiológico, en el cual tenemos 4 niveles: los procesos psicológicos, los procesos del sistema nervioso central, que nos llevan al sistema nervioso autónomo y que generan una respuesta cardiovascular en nuestros pacientes. Y recordando pues que esto siempre tiene una retroalimentación constante. Es importante la retroalimentación para evitar que nuestro paciente quede siendo hipertenso, quede teniendo angina de pecho, o sea, dolor en el pecho, entre otras cosas. Podemos resumirlo en que es un nivel jerárquico, 4 niveles. No es lineal, realmente no es lineal cuando usted tiene un paciente con este tipo de situaciones o respuestas cardiovasculares, sino que la respuesta cardiovascular pudiese influir en el estado psicológico del individuo. O sea, yo estoy estresada, tengo mucho trabajo, se me sube la presión y después quedo estresada también porque la presión no me baja. ¿Sí? Entonces faltan las vacaciones allí. Recordemos que el sistema cardiovascular no solo responde a lo que el cuerpo hace, sino también a lo que la mente percibe, interpreta y anticipa. Esto quiere decir que hay procesos psicológicos como la reestructuración cognitiva, la regulación emocional o el manejo del estrés, que entonces van a tener un impacto directo
y que usted puede medir en la parte cardiovascular. Después de estas intervenciones, la idea es que cuando el paciente vuelva con su médico, el dolor en el pecho haya disminuido y la presión arterial también esté controlada o haya disminuido del todo. Entonces no solamente es mente, cerebro y corazón. En el rol que ustedes van a desempeñar como psicólogos, no solamente trabajan con la mente, sino también trabajan en cómo la mente logra impactar de buena o mala manera en la fisiología del organismo de su paciente. Emociones, estrés, cognición, factores sociales, todo eso lo percibe la corteza cerebral, lo envía al hipotálamo para su integración y respuesta autonómica y genera entonces esos procesos cardiovasculares alterados en los cuales usted busca intervenir de forma científica, profesional, para que su paciente no se infarte. Usted busca desde la parte psicológica darle respuesta o solución a esas alteraciones de la salud física de su paciente. Entonces, recordemos que la mente influye directamente en el corazón, el sistema nervioso central es un mediador y usted puede realizar intervenciones clínicas a través de el hecho de comprender cómo la psicofisiología trabaja entre la mente y el sistema cardiovascular en este caso. Entonces, el sistema cardiovascular es un biomarcador del estado psicológico. Recordemos que la ansiedad, el estrés no es algo abstracto, las emociones no son algo abstracto, sino que son fenómenos biológicos que podemos medir. Y eso lleva a que ustedes como futuros psicólogos no solamente trabajen o intervengan en esa modificación de los pensamientos, sino que también logren modificar esas respuestas cardiovasculares como regular o disminuir la frecuencia cardíaca, regular o disminuir la presión arterial y generar una respuesta autonómica parasimpática permanente que permita que su paciente encuentre ese punto de relajación a través de las intervenciones que usted pueda realizar con él.